La doctora Verónica Grosso, compañera del Comité de Inmunodermatología, médica especialista en medicina interna y cuidados paliativos y estudiante de alergia e inmunología de aire. Hipersensibilidad a fármacos. Bueno, voy a completar a través de un caso clínico algo que nombró Silvia, va a ser bastante más conciso. Hipersensibilidad a fármacos, voy a hablar de hipersensibilidad retardada. A través de un caso clínico vamos a hablar de las reacciones tardías. El caso es una mujer de 52 años con antecedentes de ser ex-tabaquista leve, hipertensa, en tratamiento con 3 drogas desde hace muchos años, bien controlada, y tiene como antecedente más importante una neuralgia del trigémino diagnosticada hace aproximadamente 6 meses, que estaba en tratamiento por el dolor con tramadol y paracetamol, y hace más o menos 10 semanas empezó con carbamazepina en dosis crecientes hasta llegar a 800 miligramos por día. La paciente consulta 3 veces a la guardia por malestar general, rash pruriginoso. En la primera consulta refiere algunos registros febriles y hacen el diagnóstico de un síndrome gripal. Le dan un antigripal combinado de clorfeniramina, pseudoefedrina y paracetamol y se va de alta. A las 24 horas persiste con el rash, progresa y es pruriginoso y malestar general. Vuelve a consultar a la guardia, le dicen que seguramente es una urticaria secundaria a este cuadro infeccioso. Le dan dexametasona y difenhidramina intramuscular y egresa nuevamente con pautas de alarma. No le hacen ningún estudio complementario ni interrogan ninguna otra cosa. A las 48 horas consulta nuevamente a la guardia. En este caso la interrogan un poco más completo y interrogan sobre todo los fármacos de la última semana, los últimos 15 días. Como había empezado a tomar el antigripal, asumen que puede hacer una alergia al antigripal, le dan de vuelta dexametasona y difenhidramina intramuscular y egresa con cetiricina. No interrogan sobre su medicación habitual o no asumen que algún medicamento de los crónicos podía estar asociado a este cuadro. La paciente llega al consultorio con un rash morbiliforme, pruriginoso, que afecta más del 50% de la superficie corporal, en algunas zonas descamativos, con algunas vesículas en la parte superior del tórax. Presentaba angioedema facial a predominio del labio superior, algunas adenopatías axilares y cervicales de más de 1 centímetro, refería episodios febriles en los últimos días y malestar general. Estas son algunas de las fotos, se ven como las vesículas y el rash generalizado y el edema que era sobre todo predominio del labio superior. ¿Cuál puede ser nuestra sospecha clínica en este caso? No está mal lo primero que pensaron en la guardia, por ahí podía ser algún cuadro infeccioso, pero bueno, después lo importante es hacer un interrogatorio minucioso, pensar en otras cosas, pensar en fármacos, como dijo Silvia, en los últimos 3 meses, inclusive más. No importa que la paciente los haya tomado en algún otro momento, es importante tenerlos en cuenta, es importante preguntar antecedentes personales, familiares, medicación habitual, recetada, no recetada, medicación que tome de forma esporádica, la cronología y la morfología del rash, como dijo Silvia, si tiene fotos de cómo fue evolucionando, y también interrogar acerca del compromiso visceral y general. En este caso, lo que más pensamos por ahí, y viéndola después de varias consultas, es en una reacción retardada, tipo DRESS, se aleja más de las otras dos porque no tiene despegamiento cutáneo, el tiempo de latencia es mucho mayor al de Steven Johnson o necrolepsia epidémica tóxica, suele ser entre 4 y 21 días del inicio del fármaco. Y bueno, en cuanto a DRESS, se empezó a hablar de DRESS más o menos en el 59, se lo llamaba pseudolinfoma. En el 96 se lo empezó a llamar DRESS. No es un término que está aceptado universalmente, ya que hay un porcentaje bastante grande de pacientes que no presentan eosinofilia, por lo que es más aceptado el término síndrome de hipersensibilidad inducido por medicamentos. Nuestra paciente tenía rash, adenopatías,
algunos registros febriles, malestar general, tenía la asociación causal, tenía el tiempo de evolución y la verdad que no tenía otro diagnóstico más probable. No era ni un síndrome gripal, ni una urticaria, ni una reacción alérgica a nada, al antigripal. ¿Qué vamos haciendo si tenemos una paciente así? No es necesario por ahí hacer nada muy específico, una rutina básica de hemograma con plaquetas, se puede pedir el LDH, lo que sí o sí hay que pedir es hepatograma, función renal. En el laboratorio inicialmente puede aparecer leucopenia, después de unos días aparece leucocitosis, a veces hay presentes linfocitos atípicos, si están presentes suele ser un factor que predispone a las recaídas posteriores. La eosinofilia está presente solo en el 60-70% de los casos. Nuestro paciente no tenía eosinofilia, ya había recibido 2 dosis de corticoides y no presentaba eosinofilia. Puede haber trombocitopenia y anemia. La LDH y los triglicéridos suelen estar elevados, pero no sería indispensable pedirlos. Sí el hepatograma, que en el 60-80 hay series que hablan hasta 90% de los pacientes, puede estar alterado. Suele ser una hepatitis asintomática con TGO-TGP por 4 o por 5, sin ictericia y sin colestasis. Y la función renal es importante porque el 10 al 30% de los pacientes va a tener una nefritis intersticial aguda con aumento de crea y proteinuria. Después, según lo que vemos en el examen físico en el momento de evaluar a la paciente, podemos agregar otros estudios. Se puede ver una ecografía abdominal en el caso de que pensemos que sea necesario, una radiografía de tórax, el compromiso pulmonar puede estar presente y no es indispensable, pero también se podría completar con un panel virológico, sobre todo con herpes 6, Epstein-Barr, citomegalo, hepatitis y HIV. 9 de cada 10 pacientes con DRES tienen alteración de algún otro órgano, alteración sistémica. Ya nombré los más frecuentes, pero también puede estar afectada la tiroides, puede estar afectado el resto del aparato gastrointestinal, además del hígado, que es lo más frecuente, el corazón, y bueno, lo que nombré antes, la sangre, el hígado, riñones y pulmones, pero lo que siempre va a estar afectado en el 100% de los pacientes va a ser la piel. La incidencia de DRES, no tenemos datos exactos, pero lo que está escrito es 1 en 1000 a 10.000 exposiciones. Esto es mayor en carbamazepina y fenitoína. La primera descripción fue con fenitoína. Suele ser más frecuente en raza negra y en mujeres. En niños y adultos la frecuencia es igual, no varía. Es una reacción tardía, como ya explicó Silvia. La causa se suele identificar en 8 de cada 10 pacientes. Hay 2 pacientes donde no podemos asociarlo a ningún fármaco y hay muchos fármacos descriptos. Los primeros fueron la fenitoína, carbamazepina, otros anticonvulsivantes, pero hay más de 44, puede estar asociada a minociclina, lopurinol. Y la amoxicilina suele ser un factor agravante, ya que lo que hace es inducir la replicación del herpes 6 y estos pacientes pueden tener un cuadro inicial que simule como una faringitis y muchas veces le inician amoxicilina en la guardia. En cuanto a la fisiopatología, estos son como factores necesarios, pero con uno solo no se produce el cuadro. Obviamente el medicamento más susceptibilidad genética, que hay algunos HLA asociados, como el HLA 3101, que está asociado a carbamazepina y oxcarbamazepina, el 1502, que está asociado a carbamazepina. En algunos países, o al menos lo que leí es que está indicado pedir estos HLA previo al inicio de carbamazepina. Acá no es algo que se haga. Y también la susceptibilidad genética puede tener que ver con alteración del citocromo P450, lo que lleva a que se acumulen metabolitos de la droga generando toxicidad. Además, para esto tiene que haber una alteración inmune que es celular a través de los linfocitos T con secreción de citoquinas y disregulación, y hay 2 hipótesis de reactivación del virus herpes 6. Una que habla de una reactivación inicial en contexto de la
de la droga y en un paciente susceptible genéticamente que llevaría DRES. Y la otra es que el anticonvulsivante de forma prolongada podría alterar la inmunomodulación generando la reactivación tardía del herpes 6. Tenemos una herramienta para el diagnóstico de DRES que es retrospectiva, se llama Regiscar, es europea y según 8 puntos determina si no hay casos, si es posible, probable que era el de nuestra paciente o definitivo más de 5. Nuestra paciente tenía un Regiscar de 4, fiebre tenía, pero da 0 porque es menos 1, 0 y más 1. Nódulos linfáticos mayor de 1 centímetro en 2 sitios, linfocitos atípicos no tenía, eosinofilia no tenía, el rash estaba en más del 50% de la superficie corporal, tenía angioedema y descamación. La biopsia no sería indispensable para el diagnóstico es clínico y de laboratorio, y tenía alteración del hepatograma, una hepatitis asintomática. En cuanto al tratamiento, hay que diferenciar si el paciente no tiene ninguna bandera roja o si tiene signos amenazantes para la vida o no. En el caso de que no tenga ninguna de estas alteraciones, lo que se hace es interrumpir el fármaco. Se pueden aplicar esteroides tópicos, por ahí medio difícil por la superficie corporal afectada, emolientes y antihistamínicos de segunda generación como tratamiento sintomático. En el caso de que tenga o transaminasa por 5, compromiso renal, cardíaco o neumopatía, la indicación es glucocorticoides de forma sistémica a esta dosis y se podría agregar ganciclovir en el caso de que esté probado el herpes 6, sobre todo que es el más asociado. Y los signos amenazantes para la vida son síndrome hemafagocítico, encefalitis, insuficiencia medular, renal, respiratoria o hepatitis grave. En este caso también están indicados los corticoides, hay que evaluar si uno tiene que recibir endovenosos, probablemente sí, y se tenga que internar. Entre otros tratamientos estaría indicada la gamaglobulina a esta dosis por 5 días por en realidad la gamaglobulina está probada en el Steven Johnson y en la necrolisis epidérmica tóxica, por lo que dijo Silvia, que es la inhibición del FAS que favorece el FAS al unirse al receptor en el TNF, favorece la apoptosis celular y actuaría de esa forma, además eliminando anticuerpos del herpes 6. Antes de esto, los corticoides están indicados entre 3 y 6 meses y se hace un tapering prolongado, las recaídas son frecuentes y después hay medidas generales como si requiere internación, está recomendado tromboprofilaxis, ya que tienen aumento de la viscosidad sanguínea y esto favorece a que hagan trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar. Y también en casos refractarios puede estar indicada la plasmaféresis como otra medida. Los factores de mal pronóstico iniciales son eosinófilos mayores de 6.000, trombocitosis, coagulopatía, un paciente enfermo renal crónico, compromiso multiorgánico, ancianos, o si el DRES está asociado a minociclina o alopurinol. Y como conclusiones, lo que podemos decir es que las reacciones adversas a medicamentos representan un desafío diagnóstico. Es fundamental tenerlas en cuenta, ser muy minuciosos en la evaluación global del paciente, interrogando medicación recetada, no recetada y de meses previa. La mortalidad del DRES puede llegar a 1 de cada 10 pacientes, hay series que hablan de 2 cada 10 pacientes. Suele estar asociada a falla hepática y renal y otras veces también a sepsis. Estos pacientes que tienen DRES o que tuvieron en algún momento tienen mayor riesgo de desarrollar patologías autoinmunes que pueden ser secuelares o después de años, por eso es importante tenerlo presente, sobre todo tiroiditis y diabetes tipo 1. Y es importante establecer un diagnóstico oportuno y tratamiento enfocado en el fenotipo del fármaco y su expresión inmunológica para brindar un tratamiento preciso en la era de la medicina de precisión.
Gracias.